Por ejemplo, ¿cómo haría él o los costos unitarios para una viga de concreto armado? ¿Cómo haría usted? Como ya hemos visto cómo se definimos solamente concreto, ¿qué se hizo? Se estableció y se determinó, por ejemplo, una era la parte de había mano de obra, había materiales y había herramientas. De esa manera nosotros podemos poner ahí y escribir, se trata de, como es una viga de concreto armado, la viga contiene concreto, contiene acero y contiene encofrado. Si fuera la losa aligerada, además de eso contiene ladrillo, que es también un material que está dentro del tema, entonces no hay problema. Pero es otro factor, que no está ligado al concreto, porque una cosa es el concreto que voy a poner a la losa, que tiene arena, piedra, cemento, agua, en fin, y otra cosa es el material que se llama ladrillo, que va ahí como otro elemento. Si fuera piedra, por ejemplo, la piedra va dentro del concreto, ahí se ha hecho todo un trabajo especial. Esa parte del ladrillo, que el ladrillo nomás se pone y alrededor va por el concreto. Entonces es otro elemento, ahí son 4. Entonces tenemos acá, por ejemplo, aparte de como es concreto armado, tiene acero. ¿Y el acero qué lleva? Mano de obra, porque tienen que elaborar el acero. No es de ponerlo así como viene y ya está. Inclusive hasta por eso tendrían ustedes que poner la mano de obra, que la va a hacer uno o dos peones, coger el material y poner. Pero no solo es eso, tienen que habilitar, ¿no? Habilitar el material y todo eso. Y eso tiene un costo de mano de obra, tiene un costo del material mismo, qué tipo de material es. Ahí tienen acero, acero por ejemplo de 5 octavos, acero de 3 octavos cuando es vigas de alto nivel, y también tendrían el alambre de diamante, que a pesar de que es un mínimo porcentaje que se pone, pero hay que poner, ¿no? Ahí tendríamos el acero, y ahora el encofrado. El encofrado no es lo mismo que encofrar un sobrecimiento, porque ahí nomás las 2 tablas de los costados. Acá no, acá tienen que poner pie derechos cada cierta distancia, que es entre 1 metro y 90 centímetros, o 80 si es que las condiciones son necesarias. Entonces, son elementos que van cada cierta distancia, y también en el otro lado, en la losa se va a dejar. Pero la de acá también. Y tengan en cuenta que no va hasta arriba, sino hasta antes de iniciar la losa del techo. Pues hasta ahí nomás va la madera, y la otra pedalina que ya se maneja adecuadamente. Entonces tenemos ahí 3 elementos, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿cómo haría él o los costos? Dice, él o los costos unitarios, porque puede ser que alguien diga, no, él es la... pero dice acá, para una viga de concreto armado. Entonces, si nos dice una viga de concreto armado, entonces lleva acero, lleva concreto y lleva el encofrado. Entonces son 3 partidas. La primera de concreto, ya, todo el concreto, el volumen, cuánto por metro cúbico, y sacan su costo unitario, y todo. Tienen que ver cuánto, y hay que ver también ahí la dosificación, lo que veíamos en la otra, el aporte unitario. La dosificación, que de repente me dicen, la viga tiene que tener 210, entonces cuánto de cemento se va, cuánto de piedra, cuánto de arena. Bueno, ese es el detalle. Muchos a veces se equivocan y lo hacen muy distinto. No nos podemos equivocar, aprendamos a hacer directos. Como ingeniero uno tiene que decir, a ver, ¿cómo haría los costos unitarios para una viga de concreto armado? Ya de repente no es una viga, una columna de concreto armado. Aquí no les ponen medidas, simplemente ¿qué haría usted? Entonces ahí el ingeniero al toque se ve, sí, es eso, pero también puede proyectarse a una columna grande, ¿no? De 50 por 50, cambia qué tipo de material se usa, y todo eso. Cuando son de 25 por 25, ustedes saben que la mayoría usa el acero de media y de 1/4 o de 6 milímetros, algunos de 8 milímetros, pero por ahí está el caso. Sin embargo, es preferible más o
o menos tenéis una idea. Pero alguien puede lanzarse y decir de 50 por 50, entonces cambia, porque ya los estribos son diferentes. No es uno, ya pueden ser dos, de acuerdo a la cantidad de acero que vamos a poner. Entonces tenemos ahí un poco el tema definido. Hay columnas que no son exactamente así como nos parece, ¿no? Vemos una columna de... Bueno, pues la columna también tiene acero, tiene concreto, todo eso. Hay columnas que son así. Así. Entonces no son como las columnas que conocemos comúnmente, o como otras que llevan el elemento de integración acá. Y ahí así depende. Si son columnas grandes, lleva doble y hasta triple folleto. Eso ya depende de cómo lo manejen. Y también el grosor. Si ya es suficientemente grande, tampoco le van a poner la vía de medio. O a veces le ponen una de media más porque faltó para la cantidad de área de acero en función al área de concreto. ¿Cuánto sale ahí? Entonces se le agrega más, pero no, la mayoría son 3/4 o 1 pulgada. Cuando se quiere 1 pulgada, 1 cuarto, se le agrega un poco más. Eso ya depende de cuánto corresponde. Le agregaría, cuando es 1 pulgada, 1 cuarto, le agregaría 1 cuarto más o 4 le agregaría. Porque miren, una cosa es la columna ya, esta es una de 1 pulgada, pero el análisis manda de 1 a 1 cuarto. Como no hay 1 a 1 cuarto por ahora, yo le puedo sumar 2, tener una de 1 pulgada y la otra de 4 de funciones. ¿Qué pasa si yo agarro y lo pongo así y le pongo 1 pulgada más 1 cuarto de pulgada? ¿Será correcto? A ver, piensen a mí. Bueno, esa es la primera pregunta, pero ya se la respondo entonces. Esto no puede ser así, ¿por qué? Porque 1 más 1 cuarto no sería el diámetro que se quiera. El diámetro se quiere 1 a 1 cuarto. 1 a 1 cuarto significa desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es 1 a 1 cuarto? Pulgada, 1 a 1 cuarto. Tiene vamos a sacar un área. ¿Cuál sería el área de esto? Es pi por el diámetro. Entonces ya tenemos aquí cuánto. Pi por diámetro sobre 4. Pi por el diámetro que tenemos aquí, que es 1 a 1 cuarto. Esto al cuadrado sobre 4 de acá. Entonces tenemos el área. Entonces esta área, si ustedes le ponen más le va a faltar un montón. ¿Por qué? Porque no es correcto. Esto no va a dar el área de acá. Sáquenle y van a encontrar aquí un área mucho mayor que esta de 1 más la de 1 cuarto. ¿Por qué? Porque aquí están poniendo de 1 pulgada más 1 cuarto. Vamos a poner que ese es 1 cuarto. Saquen ustedes el área de y el área de acá y la suman, y no les va a dar la suma acá. Pero si ustedes sacan el área total, cambia. Aquí de repente es un área de 3 octavos o una media para que dé el área de 1 a 1 cuarto, porque es un solo diámetro. El diámetro es como si yo dijera el diámetro, por ejemplo, de 1000 y un diámetro de 5 octavos. Saquen ustedes el peso. El peso es mucho mayor acá. Y no es igual a aquí. ¿Cuánto pesa 0.99? Por metro. Es área por el lado, es el volumen. ¿Y cuánto saldría acá si estamos por el peso principal? Y acá tendríamos nosotros el 1.55. Y es 1 octavo más. Porque acá son 4 octavos y acá es 1 octavito más.
Pero si usted le pone un medio más un octavo, imagínense. No nada. Saquen el área de este más el área de acá. Nunca recuerdo. O sea, no está asociado. Por eso tenemos que tener en cuenta para no equivocarnos. Alguien lo puso la vez pasada así y lo sumó este más este. No la cambió. Y a eso lo analizan ustedes en casa, ahí con su cafecito en la noche, con un jugo. El café no está caliente. Entonces ya tienen la primera pregunta, ya la tienen separada, ¿no? Ya captaron la idea de la pregunta. Porque podemos hacer. Me parece que tomes un solario o que tomes dos varillas juntas y las pongas. Una zapata para una edificación con una tal. Quiero saber. Pero es que está poniendo dos varillas. Saque usted el comentario para decir. Tiene acero y también tiene Concreto. Igualito que la columna y la línea. La única que varía un poco es esta porque sea la línea. Pero cuando es de concreto, o sea, concreto es fácil de cortar. Cuando es ligera, cambia. Ahí sí tiene un poco la visión. Los demás son similares. Entonces, si le hacemos para una línea, tiene 3 etapas. Para una columna, igual 3. Para la zapata, igual 3. Así que ahí no hay. Para el cimiento, probablemente no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no? Porque tenemos ahí, depende del tipo de cimiento. El cimiento, casi la mayoría no le pone acero. Al sobrecimiento sí se le pone acero. Salvo que alguien no quiera poner. Si no le ponen, tenemos problemas. La norma dice que tenemos que poner. Así que han pasado de la. La segunda pregunta, y acá te la tienen clara. La segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Qué condiciones deberían cumplirse para indicar que un peón brinda 8 metros lineales de zanjado para la edificación? Entonces, había una parte en el libro, ¿de acuerdo? El libro de Salinas Seminario, Miguel Salinas, dice ahí, un peón mide tantos metros por día en la ciudad de Lima y Callao, en esa misma línea, pero para tal tipo de zanja. Para otro tipo de zanja, mide otro. Pero aparte de eso, le indica abajo que esto es para Lima y Callao. Pero cuando es otro lugar, hay que ver las condiciones del sitio. Para un suelo, incluso un suelo normal, diríamos, que no es tan duro ni tan plano, ni tampoco pedregoso. Si vamos a sitios de la sierra, en la sierra hay sitios que es pura piedrita, entonces la vareta, pero es bien difícil el caso. Sí se hunde la vareta, pero hay que saber manejar el asunto. Y eso cuesta. No es lo mismo que coger pues, con una pala y cortan y sacan y lo hacen en un rato. En ese caso no, porque aparte es altura. Si bien es cierto que se usan las personas que viven allá porque están aclimatadas, de todas maneras allá van a ir personas de repente operarios que no hayan allá y van a ver otra cosa. Tienen que aclimatarse un poco. Pero la idea es que los materiales ahí no están ahí nomás, están muy lejos. Y ahí la sierra sube y baja, sube y baja. Ahora, si vamos a un sitio, por ejemplo en la arena, no se puede hacer el zanjado igual que se hace acá. Tienen que, desde abajo, desde el fondo de la cimentación, tienen que poner encofrado. Si no, no puede, porque la tierra se hace, se hunde. Y para llenar eso no es posible. Entonces, ¿qué condiciones deberían cumplirse para indicar que un peón brinda 8 metros lineales? Primero, que tenga un determinado nivel de profundidad. Segundo, las condiciones ambientales deben ser lo más óptimas. Y tercero, que deberíamos ver también, por ejemplo, la edad de la persona, las condiciones de salud. Por eso es que se pide también un carnet de salud, un seguro. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la misma información. ¿Qué pasaría si ustedes están poniendo un montón de gente para que trabaje y de repente uno lo está usando también? Al toque los que vienen acá le dicen, a ver qué le revisan solo los detalles. Y
incluso también tienen los zapatos, ¿qué zapatos se han puesto? Eso tienen que revisar. ¿Por qué? Porque a veces la gente de campo no le gusta usar zapatos negros. Por ejemplo, se les dan sus zapatos negros para que los usen. Para 3 veces está muy bien, después. Pero la mayoría, ¿qué hacen? Los guardan en su casa y traen sus zapatillas negras para que no se les dañen. Pero cuando viene una supervisión, el problema es para ustedes. Ahí ustedes no lo permiten, no les conviene. Mejor ofrézcanle regalarles un par de zapatos al final, si se portan bien, listo. Eso no les sale eficaz. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Y al día que vienen sin nada, ¿no? Vayan a su casa, ahorita uno por uno, primero uno, viene el otro y así, porque no se me va a ir. Y listo, regresaron, entonces al final te voy a regalar uno igualito, pero si se porta bien. Si alguien no los trae, se acabó, no le regalamos nada y se vayan. Porque tienen que tener autoridad ustedes. No están gritando ni cortándose nada con ellos, sino simplemente con un profesor. Sí. ¿De qué les sirve? Les sirve para que ellos digan, no, bueno, si me van a traer otro mejor si lo van a ver. Y cuando viene la supervisión, porque a veces te cae así, sin avisar, ¿no? Que ahora lo están haciendo así. Antes no, antes te decía, vamos a ir tal día, y la gente se dejaba todo limpio. Ahora ya no, llegan en el momento que a ellos se les parece y te encuentren con la gente con zapatillas al toque, te informen. El único que quiere es uno, como empresario, no puede hacer eso. Es preferible que ustedes desde el principio pongan orden. Entonces ya las condiciones van a ser mejores. Esas personas, por ejemplo, si trabajan en el calor de lluvia, ya no van a ser 8 metros, probablemente sean 6 metros. Para eso está el ingeniero que es el que hace el expediente. Él tiene que ver todos esos detalles. En el costo unitario no lo voy a hacer como el de Lima. El de Lima dice 8 metros lineales en función al ancho del corte y a la ver la profundidad. Pero en Lima y acá en Piura podría ser 6 y se nos van a aceptar porque para eso tiene autoridad. Si es que, por ejemplo, en este caso el ingeniero debería poner algunos nombres. Por tratarse de la ciudad de Piura, estamos trabajando en el mes de marzo o abril, donde el calor todavía es muy fuerte. Las condiciones son favorables de esta manera, no de la otra como aparece aquí. Y se los aceptan, nadie les puede decir que no. Va con su firma, con todos los detalles. Y si les dicen que tienen que explicar por qué, pues lo explican. No hay problema. Pero eso es necesario. ¿Qué pasa si ustedes se alinean a lo que dice Lima? Si algo les pasa acá, al toque van a ver quién hizo el expediente. Primero ven otras cosas, pero al final, si no encuentran razón, ¿quién hizo el expediente? El ingeniero tal. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Es un poco grave. Y a veces hay sanciones muy duras. Entonces ya saben que las condiciones, esto lo van a encontrar ahí en el libro que les digo, ahí dice rendimientos. Para 8 horas debe ser tanto, para 6 horas tanto, para tal profundidad y para tal ancho de la, en este caso de zanjada, tantos peones y no tanto por peón. O sea, luego dice la tercera, es verdad que cuando hay mayor rendimiento, los costos unitarios suben, tiene que poner verdad o falso y explicar. Ahora dice cuando hay mayor rendimiento, los costos unitarios suben o bajan. A ver, el costo unitario cómo era. ¿El rendimiento va acá abajo o el rendimiento va acá arriba? Si yo aumento el rendimiento y el rendimiento va abajo, ¿no? Si esto aumenta, esto decae. Y si esto lo bajo, entonces esto aumenta. ¿Por qué? Porque la misma zanja que la pueden hacer 16 metros, la pueden hacer 2 personas. Si la bajamos a 6, ya es más. Y si es más, el costo unitario se reduce. Entonces el rendimiento, cuando es mayor, también baja en el costo unitario. Pero cuando es menor, supongamos que la gente nomás puede cortar 1 metro y dividiera 8 metros, entonces le está subiendo la. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Dónde va?
Entonces al toque ustedes van a su fórmula. Si esto sube, está bien, sube de acá. Y si esto baja, baja de acá. Pero en este vamos al inverso, ¿no? Por eso está al inverso. Si esto sube, es de acá abajo. Y si esto baja, es lo que sube. Entonces al toque lo van a usar. Por eso tienen que trabajar a nivel ingeniero. Ya, no soy ingeniero, ¿qué dices? Ya la fórmula dice tal cosa. Si está abajo, y si este sube, pues el de acá abajo. Así. Sencillo. Eso tienen que trabajarlo. Pero ya lo voy a encontrar ahí también. Al tercero, no, el cuarto. El presupuesto base referencial es estimado con mayor precisión y con metrados reales en el diseño. ¿Es verdad o falso? Y explico. El explicar es justamente el porqué. Porque todos pueden poner verdad o falso, ¿no? Si yo no sé nada, digo, bueno, pues, a la de Dios dice que no es pongo B. De repente salió bien. Pero cuando me dicen aquí explique, ahí cambia. Si yo le pongo B, ¿qué significaría? Pues le pongo F. El presupuesto base referencial es el que le dan cuando recién van a sacar, por ejemplo, vamos a construir el puente, tal, y el costo, el precio base es 2 millones de soles. 2 puntos y tantos en el ese costo no es cualquier costo, porque lo ha hecho alguien que sí conoce. Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis de ese costo para ver si realmente les conviene. Y cuando ustedes lo analizan, ahí recién ustedes pueden decir a 12, mire, ahí esta parte, esto no concuerda, porque esto, si hay tal cosa, tendríamos tal problema, y todo eso. Y entonces lo pueden aumentar o simplemente decir si está bien. Pero si ya dicen que está bien y después se encuentran un problema, ya no le van a presentar. Salvo casos especiales, como bueno, vamos a ver de aquí a lo que son los adicionales. Los adicionales son cosas que no están previstas. Ahí sí es lo que pasa. Ya. Entonces, el presupuesto base dice, y con metrados reales, sí, son metrados reales, no son metrados así nomás. Bueno, esa chica la veo para el parque, que era de tamaño, y hay un metro 50. Tenemos que ver el tipo de personas que hay. Hay unas que sí pueden medir metro 50, otras metro 60, o más, o menos. Ya ese es otro asunto. Pero lo real sería que yo vaya y allá la mire. Ahí puedes cambiar. Eso se llama datos reales. Porque a veces al ojo, así al ojo, algo que tengamos un teodorito, pues, no, que medimos exacto. Para los que tengan esa cualidad no hay problema, pero normalmente no, ustedes tienen que ir. ¿Cuántos metros tienen? Parece que tienen 18 metros, ¿no? ¿Cuántos tienen? Tienen 17.66. Si yo le pongo 18, 20, funciona las condiciones, es otra cosa. Pero es cuando yo estoy viendo a dónde van los distritos, si es que va a llevar internamente o no, o es una sola, y eso. Pero lo real es eso. Por eso dice aquí, el presupuesto base referencial, o sea, el que te dan la institución que está convocando, dice, es estimado con mayor precisión, sí, con mayor precisión. Dice, y con metrados reales del expediente técnico, claro. O sea, no puede hacerlo de cualquier manera, sino es como si a ustedes les dijeran, hagan ustedes el expediente. Lo único que van a hacer ustedes es revisar si alguna cosa dentro del expediente no concuerda y que requiere alguna mejor condición. Y ahí ya recién empiezan. Entonces se llama presupuesto básico. Ahora dice presupuesto adicional de obra, dice que es la valoración económica de la prestación adicional de una obra que debe ser aprobada por la Contraloría General de la República cuando el monto supere el económico, para que puede ser autorizado por la autoridad. Aquí es un poco como algo medio cachoso. ¿Qué es lo que pasa? Es que la autoridad es, para ustedes, nos ha contratado, por ejemplo, la Municipalidad de Piura. Esa es la autoridad. Pero cuando tienen menos del 15%, lo pueden aprobar ellos mismos. Si es que el inconveniente lo aprueban. Pero cuando no, cuando tienen más del 15%, entonces tienen que aprobarlo la Contraloría General. Ahí cambia.
Por eso, si encuentran ustedes un problema que significa un gasto, todo es una adicional, tienen que solicitarlo a través del supervisor de obra y ponerlo en el cuaderno de obra, y luego él va a indicar. Como no se pasa del 15%, no hay problema, lo resuelve la misma municipalidad. Cuando se pasa, entonces tiene que venir ya a la Contraloría. A algunos no les conviene que venga la Contraloría, porque la Contraloría te busca de todo, hasta te hace ver si por qué no compraste el cemento en tal sitio y lo compraste acá, y te hace mucho problema. Pero con 15%, te pones 14 minutos, siempre lo hacen así. Pero lo normal es eso, o sea, si tiene más de 15%, entonces ya tiene que hacerlo la Contraloría. Y si no, la misma institución. Ten en cuenta ese detalle. Luego dice, el presupuesto ejecutivo de obra es la valoración económica de las obras que están consideradas en el alcance del contrato, o sea, dentro del contrato. No se requiere de su ejecución, constituyendo reacciones y o supresiones en el costo de la obra. ¿Es verdad o es falso? Estamos hablando de deductivos de obra. Dice que el acuerdo no el presupuesto deductivo. ¿Cuál es el presupuesto deductivo? Por ejemplo, estábamos acá en una obra y ahí teníamos cantidad de todo lo que había aquí ¿cómo se llama? Tanto agua y alcantarillado. Todos tenían, o sea, dentro del proyecto estaba integrado para todo esto. Sin embargo, había una parte así y ya estaba hecha por un proyecto anterior. Pero este nuevo proyecto, seguro no había previsto eso y cogió todo, incluyendo lo que ya estaba en lista. Claro, las empresas decían, lo pasamos y no hay problema. Si lo pasas, en el momento tal vez no se dan cuenta, pero cuando se dan cuenta dicen usted se ha robado esto. Y no hacen pagar a mi y hasta los precios. Entonces, lo que tienen que hacer es esto que está aquí, se va a transformar en un deductivo. El proyecto costaba 2 millones de soles, pero este pedazo, sacando de cuenta, tengo que hacer todo un expediente chiquito, un expediente que indique todos los gastos que significa hacer el nuevo esto. Y esto lo sacamos. Entonces, del presupuesto general le restamos el deductivo y eso es el presupuesto nuevo que me dieron. Entonces se llama presupuesto deductivo porque yo estoy haciendo un presupuesto para sacar esto y ya fue hecho y ya no tengo por qué hacerlo yo. Entonces eso simplemente lo quito y se acabó. Eso se llama un deductivo porque esto ya está hecho. Pero muchas veces, a veces no quieren hacerlo. Pero si en algún momento se dan cuenta de esto, tienen penalidades. Así que no. Y en ese caso era para acerca porque tenía más o menos esto era como el 20%. Bastante. El 20% de así de cuánto es. Son 1.200.000. Y claro que sacando cuentas salió como 1.050.000, pero era el cálculo completo. Y de lo otro es lo que es. Entonces, después de las cosas, no, o sea, se me va a pasar el tiempo, pero mientras ustedes hagan las cosas limpias, se va a pasar. Luego la otra parte del presupuesto deductivo, ¿qué se llama deductivo? Verdadero. Ahora, el aporte unitario de materiales depende de la resistencia requerida, el terreno de la agregada y la calidad del material. Verdadero. Bueno, pero aquí dice el costo del aporte unitario de materiales depende de la resistencia, ¿sí? El tipo debe ser el tipo de agregado y la calidad del material. ¿Es verdad o falso? ¿Y por qué? Verdadero. La primera parte sí, porque requiere saber qué tipo de concreto voy a hacer, por ejemplo, esta villa. Si el FC 210 tiene una condición, una cantidad de cemento, de material y todo, y si es de 270, también.
Entonces, por ahí estamos bien. Ahora, el tipo de agregado también. ¿Se dan cuenta? No que aquí parece que es un error, es tipo de agregado. No puede ser terreno, es tipo de agregado. También puede ser el terreno si es que les habláramos de zapatos, pero si hablamos de cualquier obra, podría ser el tipo de agregado. Por ejemplo, hay agregados que son piedra chancada y también hay piedra redonda, obra chiquita, pequeñita, ¿no? Y hay obra grande. Ahora, ¿qué tendríamos que ver en cuanto a la piedra obra? La obra tiene un problema, un factor que tenemos que cuidar, que es la abrasión. La abrasión de una piedra es que, no sé si habrán visto ustedes cuando están muchachos o chiquillos, cogían una piedra y la chocaban con la otra. Cuando uno choca una piedra azul con otra, lo que sale es chispas. Pero cuando chocan unas medio blanquiscas, ¿qué es lo que ocurre? Chocan una con otra y se corta un pedazo, se saca un pedazo, como si fuera un cascarón grueso. Eso es el grado de abrasión. La piedra azul casi no tiene ningún nivel de abrasión. Es bien difícil que pierdas una. Pero la otra sí, tienen grados de abrasión alto. O bueno, empieza con uno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tiene mucha abrasión, esa piedra no produce un concreto totalmente sólido. Entonces pierde resistencia al concreto. ¿Por qué? Imagínense una piedra que el concreto, el cemento la tiene bien cogida acá, y un pequeño movimiento se parte por dos. Significa que el concreto no está trabajando con el concreto. Entonces, sí depende del tipo de agregado. Que conviene que sea agregado chancado, piedra chancada, porque tiene más filos, absorbe más cemento, concreto y entonces por ahí ya tienen un detalle. Y de la calidad de los materiales, claro, pues el tipo de cemento, que debe ser un cemento de 0 a 15 días, mucho ya es 30 días. Más de eso no es recomendable, porque el cemento pierde su capacidad mineral. ¿No? Y ya no, imagínense un cemento que lo tengan guardado debajo de la cama, como sucede en varios sitios, lo tienen ahí, después de 6 meses sáquenlo, y es como al día, ya perdió mucho, y el nivel de ligante es casi del 15%. Que eso es, lo hemos hecho en estudios, no es cosa de azar, lo hemos hecho en análisis de laboratorio. Luego la 8 dice, el valor referencial no tiene vigencia limitada. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Valor referencial dijimos que era, a mí, según mis cálculos, estudios que he hecho, saqué mi cálculo para hacer ese puente de 2 millones de soles. Entonces, de aquí a 6 meses, le dicen otra vez que haga ese cálculo. ¿Será correcto que le diga que cuesta 2 millones? No, porque se supone que y si ha subido la moneda, entonces cuesta más. Y si ha bajado, cuesta menos. O pueden haber otras variables. De repente ya ahora pasa mayor cantidad de vehículos, el puente tiene que tener mayor solidez, mayor capacidad de resistencia. Entonces la primera que se puso es posible que no sea. Hemos visto, por ejemplo, los puentes que están acá no resisten para alto tonelaje. Sin embargo, el de la legua sí, pero ya no está dañando. Ya tiene problemas. ¿Se dan cuenta? No es cosa sencilla. Entonces, si lo hacemos para una determinada resistencia, nos cuesta tanto. Si lo hacemos para otra, nos va a costar mucho más. Entonces, este puente que pasa ahí, ha pasado 6 meses, no va a costar lo mismo. Entonces, dice aquí, ¿cómo se llama? El valor referencial no tiene vigencia limitada, no, sí tiene vigencia limitada, porque este vale ahora que lo estoy haciendo. Incluso le puedo poner un mes, porque salvando la situación, parece ser que en 2 meses cambie la moneda, ¿no? Como los ambientes políticos cambian, ¿no? Y entonces es posible que esto cambie, si el valor referencial cambia de acuerdo al tiempo. Así que no tiene vigencia limitada. O sea, tiene vigencia limitada. Aquí es lo contrario. La hora 11 es la división entre sueldo del mes, más beneficios, más cargas fiscales, más impuestos,
todo sobre 172. A ver, ese es otro caso. Ese se lo dejo para que lo vean ahí, porque si no el cálculo ya va a ser un poco son las 3, no falta mucho tiempo. Si alcanza el tiempo lo vemos. Pero este está ahí también, ¿eh? Está dentro del libro que también tiene salidas externas. Ahora, en una obra desde el inicio a fin, puede haber más de un expediente técnico. ¿Sí? Sí. Ya lo hemos visto en la segunda pregunta, pero con la primera, la tercera. Puede haber más. Sí, sí. Se corrige. Siempre puede ser que uno sea, por ejemplo, en esto, me dieron el técnico, por todo, pero yo tengo que hacer un expediente de deductivo, entonces hay un segundo. ¿Y qué pasaría si en el camino hay un problema de un adicional de obra? Sería un tercer, porque tengo que hacer un tercer expediente técnico para ese adicional. Así que en eso está el asunto. Los expedientes técnicos me dan uno solo, pero cuando yo voy a ver la realidad, puedo encontrar algo que no se realiza. Entonces, eso significa un expediente técnico. Pero puede ser también esto, bueno, la no previsión puede ser esta o algo nuevo. Entonces, un deductivo o un adicional, o las dos cosas. Eso se da en casos. Al menos en tiempos periodos. Luego dice, entonces ya saben que sí hay más de uno. El adicional de obra también tiene expediente. Eso ya es, con la anterior pregunta ya la respuesta. En el presupuesto anual de la República se indica la infraestructura a ejecutar a nivel nacional. ¿Sí? Porque dice, en el presupuesto anual de la República se indica la infraestructura a ejecutar a nivel nacional. Está en el libro, mejor lean porque no es un libro. Ya, eso va a ver ustedes. En el comprado de losa aligerada también se ejecuta con toda el área, con tablones y donde no se ve ninguna línea. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer este cuadrado. Este es rectángulo, pero cuadrado. ¿No? Imaginemos que es un cuadrado, ¿no? O veámoslo así como está. ¿Sí? ¿Se cumple este asunto? ¿Cuándo se cumple o cuándo no se cumple? A ver, dice el encofrado de las losas ligeras. Esta también es una losa ligerada. Tiene sus viguetas. ¿A dónde se pone la madera? En las viguetas. Pero no en el ladrillo. Nadie lo pone en el ladrillo porque perdería, si no se va a caer en el ladrillo. Entonces pone su madera ahí. Pero si esta fuera cuadrada y tiene doble vigueta, una es así y una es así. Entonces, si la ponen solo en la vigueta de acá, van a quedar huecos. Entonces ahí sí tienen que tener todo completo como si fuera una de concreto. Entonces de esa manera ven una cosa y otra. Si es así de tipo rectangular, solamente se ponen las viguetas que son porque no va doble. Pero en las que tienen doble tienen que tapar todo para que no se caiga en concreto. Entonces, en el lado el comprado de las losas ligeras también se mete con toda el área con tablones donde no se ve el ladrillo, o sea, no se ve el ladrillo. O sea, si ustedes lo ponen así completo, solo es para las losas cuadradas, aligeradas cuadradas. Las otras no, porque no estamos hablando, porque aquí dice aligerar. Entonces, si va, tienen que poner sí, pero aquí no le he puesto el escrito, porque así está explicado. Y el otro dice que el análisis de costos unitarios de losa aligerada se realiza en cada subpartida de acero concreto incorporado en sí. ¿Sí o no? El análisis de costos unitarios de losa aligerada y de losa compuesta, ¿ya? Se realiza en cada subpartida de acero concreto incorporado. Eso es lo mismo. Todo lo que ahí le pueden agregar aquí de la lista. Pero ya no es necesario, porque le están preguntando por eso. Ahora, si le pusieron otra cosa así, entonces sí se va a hacer, sí se da.
Entonces ya tenemos nosotros ese cuidado. Hasta ahí tendríamos una. Las otras son otras que no las vamos a hacer porque son parte. Pero por lo menos ahí tienen esa calidad de, digamos, Las demás. Las otras preguntas derivan de lo mismo que van a leer, y así lo voy a poner en todo. Sí, les voy a enviar esto, pero sí, esas no se preocupen, de aquí se las envío todas esas, más las demás que están ahí, porque son trabajos que ya han hecho otros alumnos, pero que conviene que los escuchen, que los vean. Les podría haber dicho que los hagan ustedes, pero ya están hechos, mejor los trabajos. Más bien hubiera habido otros temas que nos habían puesto.